Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a mi canal Rhino Designer. Hoy vamos a modelar este ventilador que tenemos aquí. Y quiero aprovechar para comentarles que este modelo 3D hecho en Rhino y configurado ya para que renderices en V-Ray es parte de la biblioteca que tengo a su disposición. Tengo por ahí en mi canal o en todos los videos me parece que dejo el link de la biblioteca por si te dedicas al diseño de interiores, necesitas productos. Ahí tengo modelos, las nuevas versiones o de algunos modelos para acá ya tienen materiales en V-Ray para que simplemente los renderices, pero es muy fácil ponerle materiales, ¿no? Espero que con la edición este quede como en 50-40 minutos. Yo me tardé en modelarlo porque estuve sacando las medidas como 1 hora y 20, 1 hora y cuarto, algo así. También ya había modelado otros dos ventiladores, pero son diferentes a este, y de hecho aquí en el canal no he modelado ningún ventilador. Entonces así es que vamos a modelar esta pieza. Vamos a hacer un archivo nuevo, objetos pequeños centímetros. Yo te recomiendo, al menos ya estoy acostumbrado a trabajar de esta manera, que lo hagas en centímetro, tanto para la cuestión de modelado como para la cuestión de renderizado. Sé que, por ejemplo, a lo mejor algún que otro arquitecto ve este video y trabajan en metros, pero ustedes ya están acostumbrados a trabajar en metros. Igualmente en la parte de renderizado ya más o menos tienen experiencia renderizando en metros. Cambia un poquitín en cuanto a la cámara, en cuanto a las propiedades de los materiales, para que se vean ciertas cosillas en la cámara. Pero bueno, vamos a iniciar en este caso. Vamos a ir guardando periódicamente. Vamos a iniciar con un círculo en la vista superior que sea de 50 centímetros y 50 centímetros de diámetro, Yo lo tenía de diámetro, está bien. Iniciamos con polilínea. Vamos a iniciar desde centro. Aquí vamos a iniciar hacia arriba de 7 unidades, mi polilínea. Cliqueo y acepto. También todos los comandos que tú veas ya los he explicado. Espero que en la descripción del video te deje una lista con los comandos que se utilizan aquí. Vamos a utilizar arcos de inicio, final y punto en arco. Activamos cuadrante. Este ejercicio como tal es, yo le diría intermedio. También activamos fin. Así es que si vas empezando, si te hace un poquito complicado, también tengo por ahí selecciono estos elementos y te selecciono este. Voy a venir aquí a mi parche y acepto. Ok, así. Te contaba que si te hace un poquito complicado, tengo por ahí ejercicios más sencillitos. Le voy a dar un grosor, le voy a dar un offset de 2 unidades hacia abajo. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Le voy a dar hacia abajo. Voy a venir aquí, es que estoy moviendo mi grabador. Flip all, invertir todo. Distancia le voy a poner de 2, es muy grueso, está bien así, sólido sí. Y se va a ir hacia la parte de abajo. Ahora, solamente por cuestiones de comodidad voy a activar la capa de color verde. Polilínea, y desde aquí voy a hacer una línea de 14 hacia la parte de abajo. Es solamente una déjenme ver aquí, ya tengo ok, creo que voy a esconder voy a venir a hide. Solamente es una referencia a mi línea de, aquí está, ¿no? De 14 unidades, porque vean, voy a activar otra vez polilínea. Voy a venir desde cerca y aquí, déjenme ver, lo puedo hacer desde acá incluso. Vean, voy a trazar más o menos de por aquí, con cierto ángulo. Aquí yo pudiese sacar el ángulo, pero en esta ocasión lo voy a trazar de esta manera, así. Voy a hacer un reflejo. Si quieren ver cuánto mide, puedo dibujar, acotación, o dibujo, otras acotaciones, cota alineada. Me dice que de fin a fin son mira, la tiene a un número más o menos. Ah, no, pero ok, debe ser los decimales que no están activados, pero más o menos de 10 unidades. Y que cierra acá, ¿no? Estos dos los voy a reflejar. Todo esto pudiese sacar dimensiones, pero chequen, así. Lo vamos a sacar de esta manera. Hasta creo que es un poquito ancho, pero vamos a probarlo ahí. Y vamos a hacer un fillet con un radio de 1. Vamos a intentarlo. Vamos a ver, de aquí y aquí. Ok, de aquí a aquí. También vamos a necesitar una línea, igual desde cerca. Aquí es más o menos la forma de un triángulo. Vamos a hacer esto, vean. Cliqueamos. Hacemos otra línea
que vaya de aquí hacia acá. Ok, y fíjense, con estos elementos voy a trimear aquí. Acepto. También voy a redondear la parte de aquí arriba. Voy a hacer un fillet más. Aquí, aquí y aquí. De hecho, también voy a redondear esta parte. Déjenme ver, creo que le voy a dar un fillet a todo esto de 2 unidades. Déjenme ver. A ver, voy a hacer mi fillet. Ahorita me regreso. De 2. Ok, de 2 se ve mejor. De 2 aquí, de 2 aquí. Aquí ya está. Creo que no me... Ok. Ok, ahora sí voy a hacer mi triángulo que está de este lado. Por aquí puede estar bien. Y selecciono. Hago trim de esto. Ok, ya nada más aquí vuelvo a hacer mi fillet. Ok, exacto. Bien. Ok, este creo que ya no lo voy a utilizar. Este ahorita lo vamos a unir y lo vamos a editar, lo vamos a mover. Este lo vamos a mover. Vamos a llevarlo un poco hacia la parte de abajo. Pero para esto necesitamos un círculo que esté en el centro de todo esto. A ver. Aquí. Y que sea de... Este lo vamos a hacer de 2.5. Es muy pequeñín. De hecho, sí, es que sí es de ese... El que está ahí sí es de ese tamaño. De 2.5. Pero hay una pieza arriba, ¿no? Esta ahí la vamos a mantener. Nos va a servir ahorita como una guía. Para que lo vamos a mover. ¿Cuánto lo movemos? Vamos a moverlo todos de la misma distancia. Vamos a mover... Déjenme ver. Con 4 unidades hacia abajo está bien. Y también lo vamos a mover. Vamos a moverlo de la siguiente forma, vean. Voy a hacer un círculo. Este círculo lo voy a hacer concéntrico a y voy a hacer que coincida más o menos con esta parte de aquí. Ahí es donde voy a mover esta entidad. La voy a mover un poco, algo así. Si necesito rotarla, porque ya la moví, lo puedo hacer. Puedo rotar de esta manera, solamente para que coincida un poco más. La voy a poner por allí. Ahora, aquí vamos a hacer unas pruebas de la siguiente forma. Voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada, pero le vamos a decir a ambos lados que sí. Atraviesa, ok. Y aquí vamos a hacer las pruebas. Esta tiene una repetición de 5 unidades. Vamos a hacer un array polar desde el centro que hemos estado trabajando. Ese centro ahorita lo vamos a perder, pero desde ese centro queremos 5 unidades que se repiten 360 grados. Y aquí es donde les comentaba, vean que ya no pasa aquí mi entidad. Entonces, si no pasa, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer más pequeño que yo creo que es lo que vamos a optar, o podríamos mover esta entidad. Yo creo que vamos a hacer más pequeño y aparte lo vamos a modificar, a mover un poco, transformar, escalar 2D. Voy a escalar desde cualquier punto. Por allí, lo muevo aquí arriba. Y también lo voy a mover un poco hacia acá. Vamos a hacer la prueba de nueva cuenta. Todo esto lo pudiese yo sacar también en cuanto a medida exactamente. Vamos aquí desde el centro. Exacto, vean. Pero lo puedo corregir de esta manera, ¿no? Voy a aceptar. Esta pieza de aquí nos va a quedar bien interesante. Va a parecer que se construye de una forma muy compleja, pero vamos a ver que lo vamos a construir con comandos muy sencillitos. Vamos a hacer aquí una diferencia booleana, Boolean difference. Está aquí nuestro comando, selecciono, acepto y vamos a seleccionar todos estos. Eliminar original le decimos que sí, para que se vayan los elementos de corte. Nos queda esta pieza. También me faltó por ahí cortar pero es muy facilito, ¿no? Lo extruyo y también hago ese corte, aunque repito, en la parte de arriba tiene otra pieza más grandecita. Ok, ahora
de todo esto vamos a hacer un fillet edge, más o menos de 0.9. ¿Cómo lo hago? Hago un cuadro donde quepa todo esto, acepto, nos muestra el preview y acepto una vez más. Vamos a ver que ya tenemos esta pieza. ¿Cómo sabemos si nuestra, fíjense que en conjunto esta pieza diría, pues la hiciste con Subdi o cómo la hiciste? Algo que a mí me gusta es utilizar los plugins justo para hacer cosas que no puedes hacer con el programa directamente. Hacer esta pieza con Subdi sería muy complicado, pero yo he visto gente queriendo hacer piezas similares con Subdi porque están de moda, porque tal vez se les hace más fácil. Sin embargo, yo creo que con Subdi esto sería un poquito más complicado, y de hecho creo que al final se optaría por un método como el que estoy utilizando. Pero bueno, ¿cómo compruebo que esto no tiene errores? Vengo aquí a análisis, analizar bordes, y me dice ningún borde desnudo. Eso quiere decir que mi pieza está perfecta. No, mi pieza no está más o menos, no está decente, aceptable, perdón, está perfecta. Yo les recomiendo que, ojo, yo sí utilizo la Subdi, no es que esté como en contra, pero es bien interesante y es mejor para tu desarrollo en cuanto a rino, en cuanto a modelado, que trabajes con superficies, con sólidos, y bueno, como lo hice en este caso, pero que vayas combinando todos los métodos. A partir de aquí ya tenemos esta pieza que es bastante interesante. Voy a guardar y vamos a venir a la vista superior. Lo vamos a cambiar de capa. Vean, hay una capa, por ejemplo, la de color, esta que es la de color verde, que es donde, no es verde, esta vamos a utilizar, yo creo que esta morada. Le voy a cambiar de color a un prácticamente negro, pero un negro completo. Cambiar capa de objeto. Ahí voy a tener y ahí voy a ir trabajando todas las piezas que son de color negro. Hay unas piezas que son brillantes y hay otras que son mate. No me había dado cuenta de eso. Yo creo que está bien así. Ya en render yo le pongo un material diferente ahí, en esta misma capa, para no tener de más. Voy a hacer un cilindro. Este cilindro va a tener un centro aquí arriba. No pasa nada si ya perdimos el centro, que en mi caso está por aquí. Lo voy a hacer de 8 unidades. Y hacia arriba solamente le voy a dar 1. Voy a ver dónde se encuentra mi pieza. Y esta, de hecho tenía menos. La voy a poner por aquí arriba. Puedo hacer dos cosas, volverla a hacer, bueno, 3. Volverla a hacer con solamente como 0.7. Puedo dejarla aquí en medio, o puedo escalarla, como ustedes quieran. O sea, la puedo venir a escalar sin referencias o de centro a centro. Algo así, ¿no? Pero ahí necesitamos una figura como esta. Luego en la parte de aquí arriba justo de esta, tenemos, es como ¿cuánto de diámetro tenía? Cotación o dibujo, cota de diámetro. Aquí, tenía 8, ok, está bien de 8. La siguiente tiene como 6.5. Vamos a ver. Igual recuerda que todos los valores que tú veas aquí los puedes, déjenme activar nada más centro, ya está el centro ya. Los puedes ir cambiando, ¿no? Aquí es de 6.5 y hacia arriba sí tiene como una unidad. Nada más que, ya vi por qué me quedó más grande la otra, ¿no? Porque tenía ambos lados, ¿sí? A una unidad, ok. Y luego tiene otra como de 5 unidades. A partir de aquí también. De la parte de arriba nada más, ¿no? Aquí, es de 5. Y hacia arriba tiene como 3. Voy a poner aquí 3 unidades. Ok, así, esta es nuestra base. Lo que voy a hacer aquí es fusionar estas 3. Déjenme ver. Voy a fusionar estas 3 elementos. Como lo hago con Boolean Junior. Ya se hizo un solo elemento. Y de una vez voy a agregar ahí un radio, un fillet edge. No sé de cuánto agregar. Yo creo que como de 0.5. Voy a agregar aquí, aquí, aquí. Y déjenme ver si el de arriba necesita. No, el de arriba no tiene. Voy a dar un enter. Y voy a tener este de aquí. Déjenme ver, aquí me quedó algo. Algo pasa aquí en el de arriba. No lo uní. Vamos a ver qué sucede. Ok. Lo voy a poner de 0.3 por ejemplo, porque aquí ya no cabe. También. Ok, nada más con que quepa. Perfecto, vean. Lo que pasa es que eso es muy común, ¿no? Cuando agregamos un fillet, que no cabe el fillet de aquí con el de acá. Entonces hay que reducirlo y ya cabe, ¿no?
Todo esto porque recuerden que lo estoy haciendo de momento a ojo, pero hacerlo a ojo no significa hacerlo no hacerlo a proporción. También yo ya saqué algunas ciertas medidas generales, entonces ya sé algunas dimensiones por ahí. De aquí, este que era de 5, vamos a hacer un cilindro más. De hecho, lo vamos a hacer con pipe, ¿no? No con pipe, no con tube. Déjenme ubicarlo aquí. Es que casi no trabajo con sólidos. Pero vamos a ver aquí. Voy a venir de este lado. Aquí necesito que sea de 4.8. Acepto. Luego de 4.6. Acepto. Y hacia arriba le vamos a dar una altura de 44 unidades. Tenemos todo esto. Todo esto va en la misma capa, en la misma que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que me quede hueco. Que de hecho para render pues obviamente que no se va a ver esto. Pero por si en algún momento quieres hacer un render en donde está en una bodega, en un almacén, algo así, y que está desarmado, que se vea aquí que está hueco, que no se vea como tal por ahí el tubo. Necesitamos aquí uno más. Este va a ser de 6 unidades. Este es bien interesante, queda bonito esta pieza que vamos a hacer. Cilindro, lo voy a hacer en el centro que estamos siguiendo, que es este va a ser de 6, acepto. Y de altura le voy a poner, aquí sí le voy a poner ambos lados que sí, pero de altura le voy a poner 3 y acepto. A este le voy a agregar un fillet. Vamos a agregar aquí un pequeño fillet. Aquí, este fillet lo voy a hacer como de 1. Vamos a ver, calculo que es de 1. Sí, de 1, está bien, perfecto. Selecciono, isolate. De pasada pues encuadro aquí. Voy a venir a hacer un cilindro más. Este cilindro lo puedo hacer desde el cuadrante y lo puedo hacer, es más, no lo voy a hacer a ojo, sino para que todos tengamos lo mismo. Punto 5. Y de hecho lo voy a hacer de menos, de punto 3. Punto 3 está bien. De altura no importa, pero que sobrepase. Lo voy a aplicar, o lo selecciono. Y con respecto de un centro, todavía tengo centros. Déjenme ver aquí. Lo voy a repetir, no sé cuántas son mis unidades. Déjenme ver qué tal se ve con 25. Se ven muy poquitas. 35. 40. Con 40 está bien. Y hago esto. Hago una diferencia booleana entre esta unidad, enter, estas y un enter. Para que me quede, vean, esta piececita con este estriado. De ahí se sujeta esto para cambiarlo de posición y demás. Vamos a hacer aquí un cilindro más. Este cilindro lo voy a hacer concéntrico. Y este va a ser de 2.5. ¿Para qué? Que atraviese. ¿Sí? Así está. Lo voy a hacer una diferencia. Esta entidad, un enter con esta. Así. Esta pieza de aquí, probablemente en la parte de... Ya no me acuerdo, lo armé yo. Sí, creo que esta es hueca, vean. Si es hueca, puedo hacer esto. Puedo meter un cilindro por la parte de aquí abajo y perforar también. Además lo voy a hacer solo para darles el ejemplo. También puedo hacer ahí un shell. Pero vean, en este caso lo voy a hacer de esta manera porque mi cilindro está Vamos a hacer algo así. Lo voy a meter hacia acá abajo. También lo puedo hacer con shell, pero en este caso nada más para que vean. No me interesa que este estriado esté en la parte de adentro, entonces le corto con y luego, ahora sí, voy a hacer un cilindro más de aquí, de 2.5, que atraviese y ya tenemos la pieza como debe de ser. Vamos a ver, algo presione de más. Voy a hacer una diferencia con acepto. Ok, ahora así sí es la pieza. Ok, ya lo puedo suprimir, no recuerdo para qué, es para el corte, ¿no? Creo que es el corte. Aquí sí voy a hacer una capa nueva, o voy a activar la capa de color gris. Voy a hacer ahí un tubo, voy a seguir haciendo tubos por cualquier cosa. Aquí, va a ser de 2.5. Y déjenme ver, di un enter de más. A ver, de nueva cuenta. Creo que di un enter de más. 2.5, 2.4. A ver, algo estoy haciendo mal, déjenme ver. Creo que se me está jalando aquí a algún lado. 2.5, enter, 2.4, enter, ya. Y de altura le vamos a dar 40 unidades, así.
Sí, así justamente. Si quiero mover este un poco hacia la parte de abajo, acá está el ras, ¿no? Pero si lo quiero mover, lo puedo mover hacia abajo. De hecho, esta es la parte ajustable. Voy a guardar una vez. Y vamos a proceder a hacer la parte donde viene el motor. Esta parte es bien interesante. Déjenme ver hacia qué lado lo voy a hacer. Esta está frontal, está así. Entonces lo voy a hacer. Es que aquí tengo mi ventilador. De este lado. Déjenme ver cuánto mide. Este medía como... ¿Cuánto mide? Ok, vamos a hacer un cilindro. Ya es que sea en esta capa de aquí arriba, ¿ven? Cilindro de 14 por 14. Lo vamos a hacer aquí. 14. Y aquí, como está hacia ambos lados, de 7. Si no está hacia ambos lados, pues lo puedes poner de 14. Voy a poner por ahí. Ahorita lo vamos a mover bien. A le vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a hacer una línea, más o menos desde la parte media, que venga en diagonal y que salga de esta forma. Así. Nada más que lo vamos a acabar de trazar. Vamos a hacer el trazo. Y con esto vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada, Extrude Closed Planar Curve, que atraviese, no importa cuánto mida, pero vamos a hacer una diferencia de este con este. Ok, así. Ahora vamos a probar aquí, tiene un pequeño fillet y lo voy a hacer de una vez, pero vamos a probar de cuántos soporta. Aquí no recuerdo cuánto le había colocado yo en, creo que de uno. Sí, vean, de uno está bien. Y vean, aquí selecciono, voy a venir a Isolate, voy a venir a centrar todo. Y vamos a este comando, igual ya lo expliqué, Cache Edit. De momento creo que es la forma más fácil con la cual podemos editar esto. Caja delimitadora, vamos a decirle aquí en sistema de coordenadas que sea universal. Aquí le podemos cambiar los grados y le podemos cambiar el número de elementos, pero con 4 está bien. Acepto y le digo que de forma local, acepto. Ahora, este comando, repito, ya lo expliqué en diferentes ocasiones. Vamos a hacer esto. Estos dos elementos los vamos a llevar hacia acá. ¿Qué más? En la vista, chequen. Este de aquí lo seleccionamos, pero deseleccionamos todo esto. Y lo vamos a llevar un poco hacia acá. Hago lo mismo con este. Selecciono, deselecciono este grupo y lo llevo hacia acá. Tiene una pequeña deformación ahí. No se nota del todo aquí. Déjenme ver cómo lo puedo hacer. Yo creo que tal vez ir seleccionando más desde arriba. Déjenme ver. Por ejemplo estos. Y quito de aquí, ¿no? Así. A ver, déjenme ver si de aquí se logra ver. No es mucho tampoco. Exacto. Tiene esta pequeña deformación. Pero solamente la tiene en la parte de enfrente. Digo, en la parte de atrás. En la parte de enfrente no la tiene. ¿Qué más tiene? Ya vi. De aquí selecciono estos dos elementos. Toda esta línea está bien. Y la voy a llevar un poco hacia arriba. Tiene una pequeña curvatura aquí. Algo así. Perfecto. ¿Qué más? Aquí abajo. Es muy poco lo que tiene, pero voy a hacer una selección de todo esto. Quito lo de acá. Y esto lo llevo un poquito hacia abajo. Es muy pequeño. De hecho, por ahí más o menos. Incluso si quiero abrir estos elementos, vamos a ver cuáles. Voy a tratar de abrirlo un poco para agregarle un poquito de que sea un poquito más ancho. Y este también. Ahí. Ok, se ve bien, vean. Ya podemos borrar este Cache Edit, Escape, y ya lo selecciono. Lo puedo suprimir. De ojo, es bien importante aquí. Les voy a dar un tip. Estos tips solamente los doy en clase, pero aquí les voy a dar un tip. Es bien importante primero hacer el fillet y luego hacer la deformación. Siempre. Cuando voy a hacer deformación, ¿sí? Cuando no voy a hacer deformación, generalmente los fillets se dan hasta el final. Aquí vamos a seleccionar una vista, definir vista, back. Sería posterior, ¿no? Ok, activo una vista, bueno, todavía no en sombreado. Más bien voy a hacer una línea de aquí a 3.8, así. Y esta la voy a copiar hacia abajo, .4. Así. Ahora voy a venir
y seleccionar un Arc Blend, una mezcla de arco. Nada más cliqueo aquí y aquí, acepto, cliqueo aquí y aquí y acepto. Voy a hacer un join de este. Y ahora pudiese yo hacer aquí una, ¿cómo se llama? Un array along curve o un array lineal. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en mi vista y voy a hacer esto. Voy a empezar a copiar hacia la parte de abajo. No importa que de momento por allí, no importa que de momento, vean, más o menos me quedaron del tamaño que es. Voy a ir escalando, no importa que de momento cruce aquí porque voy a ir escalando. ¿Cómo lo escalo? Así, ¿no? Por allí. Hago lo mismo con este. Y hago lo mismo con esto, ¿no? Desactivo si me estorba aquí algo. Por allí, ok. A lo mejor me falta uno aquí arriba, pero así lo voy a dejar. Selecciono. Déjenme ver, creo que este también lo debo de escalar un poquito. Por ahí, no, un poco más grande. Ahí está bien. Hago la selección. Voy a venir aquí a hacer un mirror. Aquí es donde, déjenme ver si encuentro un cuadrante, un punto medio. ¿Cuadrante que arriba tiene? Sí tiene, ok, así. Si veo que me quedan, vean que aquí por la deformación que yo hice manual me quedó un poquito de lado. Lo que puedo hacer es esto, ¿no? Mover un poco nada más para que libre esas entidades. Y este me quedó un poquito así, ok. Igualmente este, ¿no? Creo que lo escalé mal. Ok. Hago la selección. Activo una vista en sombreado. Y voy a activar aquí la opción de trim. Voy a cliquear aquí. Aquí. Y en todos estos elementos. Voy a ir cliqueando. Solamente cliquea una vez. Si cliqueas dos veces vas a estar cortando la parte de enfrente, la parte que nos interesa que esté cerrada. Voy a ir cliqueando. Aquí y aquí, acepto. Y estos elementos ya los puedo suprimir. Si en algún momento los quiero de nuevo, pues ya sé que son de 3.8 por 4 y un Arc Blend, o puedo extraer esta pieza. Ya tengo esta carcasa. Si quiero agregar, esta no se va a ver del todo, pero si yo quiero agregar, puedo hacer un offset hacia la parte interna, una distancia de .15, de .2, sólido sí. Y ya tendría aquí mi grosor, vean, ¿sí? Ya tendría la carcasa del motor. Obviamente que tiene algunas separaciones para meter el motor, que el motor se mete por acá, ¿no? De este lado. Pero así lo vamos a mantener. Este nada más tiene un tubo que es donde viene de la misma carcasita, que es donde se ensambla con la parte de aquí abajo. A ver, este ya lo puedo suprimir. En mi caso, porque ya tengo todo eso, pero te recomiendo que las piezas más importantes en vectores las mantengas, pero vean, lo voy a poner por aquí arriba. Es prácticamente al inicio donde está, pero lo hacemos de la siguiente forma, vean, en la misma capa, en la de color negro, este va en la de color negro, ¿no? Cambiar capa de objeto, change. Voy a hacer aquí un tubo más, que sea a partir de aquí, del cuadrante no, del centro, ok. Desde el centro, déjame ver por ahí si tengo un centro, no tengo un centro. Debería tener un centro, ahí está. Este que sea de 2.5, enter, 2.6, enter. A ver, algo hice aquí mal. Tubo de aquí. A ver, 2.5, enter, 2.6, enter. Ahora sí, y la altura, pues nada más con que pase a la parte de aquí adentro. Por ahí. Y esta pieza pues ya la voy a poder colocar arriba de acá, ¿no? Ok, déjenme cuadrar todo.
Bien, ahora aquí voy a guardar una vez, archivo, guardar. Voy a venir a hacer los botones. Tiene dos pequeños botoncitos. Son muy sencillitos. Primero tenemos aquí un cilindro. Lo voy a poner aquí arriba donde sea. Y ahorita lo coloco. Este cilindro va a ser como de 2.25 unidades y con una altura de 1.5. Este lo voy a llevar hacia acá, ¿no? Déjenme ver si lo hice de manera correcta. A ver, cilindro de 2.25. Ah, la altura estaba doble, ¿no? Sí, ambos lados le digo que no. Y de altura le voy a poner 1.5. Ya esta pieza que está por aquí la voy a llevar hacia acá, por aquí. La voy a poner por aquí. Están muy pegado aquí a esta pieza. La voy a aislar porque este también tiene un estriado. Entonces voy a hacer un pequeño cilindro que nazca desde el cuadrante. Este le voy a poner de punto 3. Déjenme ver qué tal se ve. Ok, de altura ya saben que lo que sea. Lo voy a repetir como 20 veces más o menos. Déjenme ver. Selecciono desde el centro que está aquí. Déjenme ver qué tal se ve con 20. Aquí hice mal algo, ¿no? A ver, ahí desde el centro 20 unidades, más o menos, acepto. Y también voy a hacer una diferencia booleana de esta pieza, un enter con todo esto, acepto. Tiene ese pequeño estriadito, entonces lo voy a mantener ahí. El siguiente botón es mucho más sencillo, este es más alto. Voy a hacer aquí igualmente un cilindro, lo voy a hacer por aquí, cualquier referencia que me dé por allí. De altura, o más bien de ancho, de diámetro 1, y de altura le voy a dar 2.2. Este lo voy a pasar así y lo voy a llevar hacia acá. Están pegaditos, los dos más o menos están en el centro, así es que lo voy a poner por aquí, por acá. Bajo un poco esta entidad y a este le voy a generar ahí dos círculos más de esta forma. Voy a hacer un círculo aquí. Este círculo va a ser de... vamos a ver. De 1.8. A ver si lo coloqué bien. 1.8. Ok. Y este lo voy a mover. Déjame ver. No, más bien no lo voy a mover. Voy a hacer un círculo más que sea de 1. Y este círculo de 1 es el que sí voy a mover. Lo voy a mover 0.6 hacia arriba más o menos. Todas estas medidas, repito, las puedes ir modificando como veas la proporción. Voy a generar aquí un arco que vaya de cuadrante a cuadrante. Nada más de cuadrante. Cuadrante. Y le doy una pequeña curvatura. Hago un barrido por los carriles. Este es el primero, este es el segundo y esta es la curva. También genero aquí una planar, que sea aquí. Y de esto hago join. Aquí, como acabo de ver que me quedó un poquito más grande, lo voy a escalar, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Debe ser algo así. A esta pieza igual le puedo hacer un offset. Tal vez de 0.1, ¿no? 0.1. Ahí está. Ya nada más vamos a hacer la parte de enfrente. Aquí no había visto algo que yo no le puse a mi ventilador. El original, el que les mostré, es que aquí tiene un pequeño... voy a hacer un duplicate edge. Duplicar arista de... Déjenme ver si de por aquí. Ok, no me sale, sino voy a hacer un extract isocurve, que está aquí. Extraer isocurva de aquí. Más o menos de por aquí. Ok, ahí tiene una pequeña... un pequeño detalle en plateado. Ah, ok, chequen. Control Z. Voy a hacer un extract wire isocurve. Y aquí la cliqueo. Ahora activo el fin y vengo a la parte de abajo. ¿Para qué? Para esto. Cierro comando. Repito comando. Le digo que de aquí abajo. A ver, de nueva cuenta. Extraer isocurva. De aquí. Y
cliqueo aquí en fin. ¿Para qué? Para que me coincida estos dos elementos, los fusione o las haga join. Y luego voy a hacer una pequeña línea desde punto medio. Esta línea la voy a hacer en el cuadrante de aquí arriba. No sé cuánto mida esto, mide en total como 2.5, 0.15. Vamos a ver qué tal se ve así. Hago un barrido por un carril. Este es el carril. Y esta es mi curva, acepto. Tiene ese pequeño detallito. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer la parte del ventilador. Déjenme ver cuánto mide. Ya no recuerdo la parte de aquí arriba cuánto medía. 50, bien. Vamos a hacer esto. Voy a guardar. Voy a venir a círculo. Voy a hacer un círculo en la capa de color negro que mida 50 unidades. Ahorita lo movemos donde debe de ir. Vamos a hacer por partes esto. Luego vamos a hacer uno más de 40. Recuerdo cuánto medía esto. Esto medía 40. Y creo que una distancia de 6. Exacto, a una distancia de 6 que lo hice anoche. Ahorita es por la mañana. Déjenme ver dónde se encuentra. Ok, lo vamos a mover a 6 hacia acá. Ok. Y ahora vamos a ver. Este es el más sencillito, sí. Vamos a hacer aquí una línea igualmente de ese punto medio. Lo vamos a hacer en cuadrante. Aquí a una unidad. Más bien no a una unidad, sino a 0.5. Para que en total me dé de una unidad así y una más aquí. 0.5. Es decir, la coloqué chueca, ¿no? 0.5. Así. Ahora aquí hago un barrido por un carril. Aquí también. Ya tengo esos dos elementos, están así. Y vean, aquí este ventilador es diferente a voy a entrar aquí. Es diferente a otro que había yo modelado. Otro que yo había modelado era con puros tubitos. Eran puros tubitos. No son tubos. Aquí voy a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. Que inicie en cuadrante, termine en cuadrante. Le doy una pequeña curvatura. Selecciono, vengo a offset. Pero lo voy a decir a través de punto y tapar plano. ¿Para qué? Voy a hacer esto. A le voy a hacer puede ser directo una extrusión, déjenme ver. Extruir curva plana cerrada. Déjenme ver dónde se encuentra. Si no, aquí. Quiero que tenga sólido, sí, ambos lados no. Que tenga punto 1. Así. Suprimo el vector original. Y esta entidad lo vamos a repetir en la vista frontal. Con respecto de este centro, no sé cuántos le puse, como 70. Más o menos, sí, vamos a dejar en 70. Acepto, ya tenemos parte de la rejilla. Ahora necesitamos esto es bien interesante, vean. Vamos a hacer, híjole, ¿cómo lo movemos? Vamos a mover desde el centro de aquí atrás hacia el centro que debe de haber por aquí. Aquí debe de haber un centro. Vamos a ver. Ya no tengo centro. Creo que ya no tengo centro. Debo de tener. ¿De qué debo de tener de esta entidad, de esta curva? Vamos a ver. Isolate. Ok. Vamos a ver si puedo mover desde el centro de aquí hacia... Bueno, si no tengo desde el centro, lo voy a colocar por allí. No pasa nada. Puedo dibujar de nueva cuenta el círculo, pero... creo que va a ser un poquito de más tiempo. Fíjense lo que hay que hacer aquí. Déjenme ver qué distancia hay de este punto a este otro punto. Dibujo. J lineal. Vamos a ver qué tal. Aunque no tenga ninguna referencia, nada más quiero ver más o menos cuánto hay de aquí a aquí. 2 unidades. Más o menos, sí, está bien. Ok, vean. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay un comando, ya lo subí, pero lo ocupo muy poco. Esta es la primera vez que lo voy a utilizar para un video de aquí de Rhino, pero de todas maneras yo lo utilizo muy poco. Primero, antes de esto, vamos a hacer un duplicate edge de aquí. Acepto, selecciono y vengo a isolate. Estos dos elementos, vean que perdieron ya no son concéntricos, pero no pasa nada porque voy a hacer una línea que sea de cuadrante a cuadrante. ¿Para qué? Voy a volver a construirla. Esta era de 50 y esta era de 14 a una distancia de 2.
voy a hacer un círculo que nazca en el punto medio de esta línea de 50, de 40, este era el de 40 me parece, si era el de 40, hago uno más, ahora sí ya que sea concéntrico, este es de 14, y este lo voy a mover a 2 unidades hacia atrás porque perdieron su, ya no son concéntricas. Ahora, este lo puedo suprimir. Ahora sí, voy a venir a este comando que se llama entre curvas, clic y clic, le digo que son 20 unidades, acepto, y tenemos esto de aquí, es lo que vamos a necesitar para hacer unos caminitos ahí. ¿Qué caminitos? Voy a hacer una línea. Esta línea la voy a poner solamente de cuadrante a cuadrante, algo así. Es un poquito tardado, pero lo tenemos que hacer. Así, me salto una y voy haciendo esto con todos los demás. Aprovecho para comentarte que doy cursos en línea desde cero, desde que no sabes nada del programa hasta un tanto más avanzado. Últimamente me han preguntado mucho de calzado. Voy a hacer aquí un barrido por 2 carriles en cada sección, barrido de 2, primero, segundo y curva. Esto lo voy a hacer en cada una de las secciones. Me han preguntado últimamente mucho de calzado. También doy clases de renderizado en V-Ray. Y también puedo desarrollar algún proyecto que tengas, no importa si es de metales, si es de madera, si es de interiorismo, si es de inyección de plástico, si es de rotomoldeo, si es de soplado. He hecho diferentes, si es de joyería, stands, exacto. Tenemos esto, ya nada más necesitamos aquí un arco que inicio en cuadrante. ¿En qué cuadrantes van a ser? Va a ser en el cuadrante de aquí y termine en el de acá. Voy a darle cierta curvatura, va a ser prácticamente una línea recta esto, pero desactivo, va a tener un pequeño arquito aquí, y a este le voy a hacer lo mismo que el anterior. Voy a hacer un offset a través de punto, para que me quede igual, ya está predeterminado. Lo voy a hacer más pequeñito a través de punto, por allí, nada más que toque. Ok, y este lo voy a extruir. ¿Cuánto lo voy a extruir? Punto 1. El vector lo suprimo, me quedo con este. Y este lo voy a repetir un array polar desde el centro. No sé, tal vez 25 unidades. Exacto. Y activo lo que he escondido. Vean, tenemos esto. Ya le va dando forma a nuestra pieza. Perfecto, vamos bastante bien. Voy a guardar una vez. Vayan guardando periódicamente. Ok. Esta pieza, déjenme ver si de una vez la... No, creo que no, de una vez no. Vamos a hacer en esta capa de color blanco, vamos a hacer un cilindro que nazca a partir de aquí. Este en la vista frontal va a tener un diámetro de 1 y una distancia de 15 unidades. Vamos a ver, si está hacia adentro lo vamos a llevar hacia afuera, no pasa absolutamente nada. Ahí. ¿Por qué? Porque ahí va 2 piezas de nuestro ventilador. Vamos a hacer una capa más. La voy a hacer, en este caso voy a utilizar la de color verde, que no la he utilizado. Inicio aquí en este centro. Ahí debe de haber un centro, déjenme ubicarlo. Pues un cilindro y debe de haber un centro ahí. Si no, lo voy a aislar para ver si me deja verlo. Cilindro. Por ahí está, ¿no? Ahí. Este en la vista frontal va a tener un diámetro de 9. Acepto. Y una profundidad le vamos a poner de 3.5. Así. Igualmente, si lo queremos mover, lo vamos a mover. Puede ser que movamos de centro a centro para que quede fijado. Pero de hecho no va de centro a centro, sí va desde acá hacia acá. Vamos a ver. Ahí, sí va así. ¿Por qué? Porque tiene otra pieza enfrente. Va algo así, porque de hecho aquí va un shell. Vamos a hacer un shell. Déjenme ver si no tiene un estriado. Este no tiene estriado. El shell lo vamos a hacer de un thickness de 0.1 aquí. Y ya nada más con que libere esta cabecita aquí, ¿no? De hecho va más hacia acá. Ahorita ahí vemos por qué. Tiene otra pieza. Esta sí tiene estriado. Es muy parecida a esta. Vamos a hacer un cilindro más que sea concéntrico aquí.
Este lo vamos a hacer de 6 y de 2. Ok, 6 de diámetro y 2 de abertura. Este sí tiene estriado. Igual ya sabemos que el estriado lo podemos hacer con un pipe. En el cuadrante de aquí, de diámetro .2. A ver, 0.2. Ok, de largo con que atraviese la pieza. Igualmente también voy a hacer una matriz polar de este elemento con respecto de este centro. Aquí lo voy a repetir unas 60 veces tal vez. Perfecto. Voy a hacer una diferencia booleana entre esta pieza, un enter. Igual algo tenía presionado además. Diferencia entre este. Ok, ya tengo esto de esta manera. Y ya nada más necesitamos crear la parte de enfrente y las hélices. Para crear las hélices vamos a hacer esto. Seleccionamos este y seleccionamos este. No, bueno, sí, esos tres. No importa si es el vector o si es la superficie. Voy a aislar. Y para la hélice, eso está de color gris. Déjenme ver si tengo otra cosa de color gris. Creo que no. Voy a hacer una capa. Las hélices son como mate, entonces lo voy a hacer diferente, en otra capa diferente. Es muy sencillo hacer la hélice de aquí. Estas hélices también son diferentes a las que yo tenía en otro ventilador. Vamos a hacer solamente una especie de curvatura como esta, ¿ven? Que termine más o menos en medio de estas entidades. Se ve un poquito rara, pero así está. Vamos a tener aquí y vamos a cerrar aquí, en fin. No importa qué forma tenga aquí, lo que importa es lo que tenga de aquí hacia arriba. Creo que esa forma está más o menos bien. Si quieres hacer alguna modificación, puedes activar los puntos y puedes ir jugando con esto, ¿no? Ok. Necesito nada más que sea un poquito más cerrada aquí. Por ahí está bien. Le voy a hacer una planar. A esta entidad le voy a hacer un offset. Pero este ya sería no un offset, sino sería una extrusión, pero ya de superficie. Esta le voy a dar un grosor de .15, acepto. Vamos a ver, 0.15, acepto, ok. Y a esta entidad, vean, la curva la puedo borrar. Y esta le voy a hacer una deformación, voy a hacer un bend, voy a poner aquí un bajo bend. También puedes encontrar el comando como curvar. Más o menos vamos a poner la parte media, no vamos a ponernos ahí tan estrictos. Así, simétrico le digo que sí, le voy a dar una pequeña curvatura. También este es diferente porque en el otro ventilador que yo tenía una curvatura algo así también, o hacia atrás. En este lo que tiene es una rotación. Vamos a rotar aquí. Nada más lo vamos a acercar a esta pieza de aquí, que esté más o menos en la parte ahí, y vamos a rotarlo. Tiene un pequeño ángulo así, ¿sí? Entonces va a quedar por allí. Y ya nada más esta pieza, vean que se va a ver. Si la curvé, ¿no? Si necesito curvar un poco más, o si no lo curvé lo suficiente, puedo curvar más, ¿no? Y nada más vamos a hacer aquí una matriz circular con respecto de el centro que está aquí. Lo voy a repetir 5 veces en 360 y ya tengo esta pieza. Déjenme ver, yo creo que la voy a hacer un poco más ancha. Escalar un D. Voy a hacer esto un poquito más ancho, solamente un poco, y la voy a poner por allí. Es por allí, ¿no? Ok, si la quiero rotar también un poco a partir del centro, y ya puedo hacer aquí las repeticiones, ¿no? Puedo hacer de aquí 5 veces en 360 y ya nada más aparecemos lo que hemos escondido. Estas piezas de aquí ahorita las ajustamos, pero todo esto lo vamos a copiar. ¿Cómo lo copiamos? Lo vamos a hacer con un mirror con respecto de un cuadrante que hay aquí, el que está aquí. Ok, con ese está bien. Lo cliqueamos y también aquí pasa algo. Estas entidades, las azules y las verdes, las vamos a seleccionar, pero déjenme ver cómo lo podemos seleccionar. Si no de aquí, así son pocas. 2, 3, 4,
y 5. Las vamos a llevar un poco más hacia la... y también este. Las vamos a llevar un poco más hacia la parte de acá. ¿Por qué? Porque la parte de enfrente es notoriamente más pequeña que la de atrás. Entonces hacemos esto, miren, vamos a bloquear esto. Hacemos una selección de esto de aquí. Y vamos a hacer una escala, transformar, escalar, escalar un D. Esto tiene una medida completamente diferente a la parte original. Así es que hacemos esto y lo llevamos hacia acá. Nada más con que libre lo que son las aspas. Está muy pegadito aquí. Ya podemos desbloquear lo que hemos ahí ocultado. Y vean que ya tenemos aquí esta parte. Ya nada más aquí nos hace falta 2 piezas. En esta parte de aquí, ¿no? Vamos a dibujar aquí un tubo. Aquí la parte de enfrente es plana. Déjenme ver. Estas piececitas nada más las vamos a colocar donde deben de ir, porque ahorita que estoy viendo están mal colocadas. Estas van, déjenme ver en qué pieza van, si la de enfrente, van en la de atrás. Entonces lo vamos a mover aquí a la de atrás, exacto. Van en esa de allá atrás, ¿sí? Ok. Y nada más aquí generamos un tubo. Lo vamos a generar. Esta pieza no sé cuál sea. Aquí. Vamos aquí a Isolate. ¿Cómo generamos este tubo? Déjenme ver si puedo hacer directamente un tubo. Si me reconoce ese centro de allí. Vamos a venir aquí a... sí, ok. Entonces centro. Luego voy aquí a cuadrante. Y doy aquí una abertura. Y ya de profundidad le puedo poner punto 3, por ejemplo. Van en el de la blanca, cambiar capa de objeto, porque ahí va lo metálico que vamos a colocar. Y aquí ya nada más lleva una planar. Esa planar va a ir aquí. Esta es de color negro. Esta va en esta de aquí. Cambiar capa de objeto. Más bien en esta, ¿no? Cambiar capa de objeto. Ok. Y ya tendríamos aquí nuestro ventilador. Voy a abrir el ventilador de acá. Vean, les voy a mostrar el ventilador que tenía anteriormente. Es este de aquí. Vean, esta pieza la voy a acercar para que la vean. No la vamos a modelar, pero ¿por qué no? Porque son puras extrusiones, ¿no? Vean, esta piececita de aquí son puras extrusiones. En este caso lo voy a acercar para que la vean que son puras extrusiones. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. En donde está por acá. Y nada más voy a generar aquí un pipe, ¿no? Pero para este pipe voy a hacer una línea que nazca de por aquí. Voy a bajar. Aquí puedes hacer tu trazado como tú quieras. Y que llegue hacia la parte de adentro. Obviamente que coincida, ahorita lo hacemos que coincida. Activamos sus puntos. Y hacemos selección de algún que otro punto. Lo movemos. Hacemos selección de algún que otro punto. Lo movemos. Ok, ¿para qué? Lo que necesitamos, déjame ver, ahí moví mal. Vamos a mover un poco aquí. Ok. Y ya nada más lo pongo por acá, ¿no? Lo que necesitamos es que es tener alguna desequilibrio aquí, ¿no? Que no sea tan fino. Voy a poner aquí un pipe. Este pipe es de 0.5. Diámetro 0.5. Déjenme ver, es que sí, de 0.5, 0.6 más o menos. Vamos a ver. Ya tendríamos aquí, ahora sí, nuestro ventilador. Vamos a activar una vista, por ejemplo, en tinta. A mí me gusta mucho en tinta. Y vean, voy a enfocar todo. Y voy a activar un comando que se llama Turntable, para que vean este ventilador. Ya si tú tienes alguna escena y quieres que vaya conectada a la pared, pues puedes hacer que tu cable vaya hacia la pared, ¿no? Repito, esta parte de aquí es súper facilita. Entonces son puras extrusiones. Entonces se puede generar muy, pero muy, muy fácil. Igualmente te invito a que cheques por ahí la biblioteca que te comentaba. Cualquier cosa, por ahí está mi contacto. Para dudas en cuanto a comandos y demás, aquí en YouTube. Y en cuanto a cotización de algún producto, de algún modelado, de algún desarrollo de algún objeto que tengas, tengo ahí mi contacto en mi canal. También lo dejo en todos los videos. Sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.